saludarlos. Gracias por acompañarnos en un podcast más de Edu Virtualis. Hoy nos tomamos un café entre profes, disfrutando la presencia de un profe muy buena onda que nos acompaña también desde Costa Rica. Y para darle la entrada, pues saludo a César Leandro Marín, nuestro colega acá en este podcast. César, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola Cris, David, qué gusto saludarlos, qué gusto estar otra Hola, vez un gusto. conversando un poquito de lo que nos gusta, de educación sobre todo que nos acerca a través de la virtualidad. Y bueno, hoy muy contento por compartir con David, lo considero un gran amigo acá y es una persona en educación que realmente tiene mucho que aportar. Y hoy hablando de un tema que es muy interesante. David es profesor de matemáticas. Bueno, yo lo conocí como profe de mate. La verdad que David hace de todo, pero lo conocí inicialmente en la matemática 100%. Después, gratamente me sorprende, me gusta, digamos, las líneas de trabajo por las que anda, digamos, porque a veces uno tiene el concepto de que matemática es todo muy racional y nada más, o sea, lo que la razón nos dicta y punto, y que a veces uno deja de lado la inteligencia emocional y esos caminos que a veces digamos, le dejamos ahí al área lingüística, pero David realmente ha hecho una muy bonita combinación dentro de su formación matemática, explorando otros campos, desde la alta dotación, el talento. Y bueno, básicamente, David puede hablar un poquito más de él, pero yo lo considero una persona en educación que tiene ese perfil, que digo yo que son gente con un perfil educativo integral que realmente va más allá del conocimiento, sino de la formación y de impactar las personas de manera positiva. Y creo que eso es algo muy valioso que encuentro en David. David, un gusto que nos acompañes hoy y que podamos tomarnos un cafecito ahí, aunque sea a la distancia, pero muy contento de tenerte hoy por acá. Muchísimas gracias, ¿no? Igual, muy contento. Y pues sí, a la gente a veces le llama la atención eh, que siendo profesor de matemática, de teoría del conocimiento, y que un poco involucrado a veces con la tecnología, con las competencias de matemática, ¿verdad? De repente eh, les puede sorprender un poquito verme metido también en el tema de la regulación emocional. eh, Pero bueno, es que en este momento es perfectamente racional, ¿verdad? Tenemos suficiente información para entender que es perfectamente racional, más bien, pensar que necesitamos una cierta seguridad y una estabilidad emocional para que se dé el aprendizaje, ¿verdad? Así que, bueno, sí, de fondo no hay ninguna contradicción, más bien. Qué gusto estar aquí con ustedes, de verdad, qué bueno estos espacios para poder conversar de estos temas y pensando pues en aprender y de paso de repente también colaborar en algo. Buenísimo, gracias David Bolaños por acompañarnos. Sin duda, muy importante, como decía César, pues de pronto la experiencia educativa no suele ser la que nosotros esperamos, ni tanto recibirla, ni también como profes en este mundo que está constantemente alterado por muchas cosas. Yo creo que vivimos en una constante de estrés muy significativo que de pronto también se traslada al tema áulico. Hoy queremos hablar contigo acerca de la disciplina consciente. Cuando hablamos de disciplina en la escuela, hay que preguntarnos de qué estamos hablando realmente, por qué de pronto la palabra disciplina suele generar resistencia o asociarse inmediatamente con un castigo. También definir qué diferencia existe entre controlar una conducta y educar una conducta. ¿Por qué hoy se vuelve tan necesario ¿Por qué hoy se vuelve tan necesario repensar la disciplina dentro del aula? Así que esto y más vamos a conversar hoy, porque a lo mejor no sea un problema la disciplina en sí, sino como la hemos entendido durante años. César, te doy el pase. Sí, es muy interesante porque a veces, digamos, cuando hablamos de disciplina buscamos que sea un externo el que regule la conducta de otro. Y creo, y David me corrige, pero desde el ámbito, perdón, desde el ámbito de la disciplina consciente, creo que es cómo le enseñamos a la persona conscientemente a autorregularse y a dictaminar un poquito cómo quiere manejar esas emociones internas que a veces
nos mueven, nos promueven por ahí. Yo quisiera empezar más bien, David, si nos pudieras contextualizar por qué disciplina consciente, tal vez entrando un poquito desde la parte tuya profesional, por qué moverse desde un área que es muy racional a tener en cuenta estas habilidades o estas necesidades que tiene el ser humano de autorregulación para poder entender cómo se enfrenta al conflicto. Bueno, desde mi experiencia, mi respuesta puede ser un poco simplista, ¿no? Pero porque lo otro ya no funciona, diría yo. Creo que como hemos ido avanzando como sociedad en temas de derechos y de comprensión, incluso el funcionamiento de nuestro cerebro, sigue siendo todavía, ¿verdad? Objeto de estudio, de ir comprendiendo apenas algunas cosas. Y pues cada vez más los sistemas estos basados en el miedo, en avergonzar a la gente o en amenazarla, pues fueron dejando de funcionar en el largo plazo. Es decir, de repente logramos algún tipo de control en el momento, ¿verdad? La respuesta al miedo puede ser paralizarse o puede ser, ¿verdad? Seguir alguna instrucción, pero creo que sí, que entre más nos observamos y nos conocemos, nos damos cuenta que eso otro ya no funcionaba y bueno, pues a mí me alegra mucho que no funcione también y que tengamos que buscar otras maneras de interactuar en los espacios de aprendizaje, ¿verdad? Tal vez agregar algo respecto a la palabra que mencionaba Cristina ahorita también, creo que por ahí también creo que viene un poco, eh, digamos, el inicio de mi interés por estos temas, y es que la palabra disciplina no necesariamente debería ser algo negativo, en algún momento toma esa connotación, ¿verdad? Tal vez un poquito militar, creo yo que a veces por esta influencia que tuvieron algunos sistemas militares en los sistemas educativos de Occidente, ¿verdad? Que hicieron que las estructuras de los colegios parezcan cárceles, ¿verdad? Que sea un patio central vigilado y que tengamos uniformes, que tengamos la sirena, ¿verdad? Como toda esta influencia que tuvo el ambiente militar en la educación creo que hizo que la palabra disciplina se tirara un poquito más al lado del control externo, que es lo que mencionaba César hace un ratito. Porque si nos vamos más atrás, digamos, a los orígenes de la palabra, en el fondo estaba asociada a ser discípulo de algo o de alguien. O sea, en el fondo, disciplinas es como estar aprendiendo algo, digamos, en los orígenes de la palabra. Pues creo que esa connotación negativa vino un poquito después. Y bueno, yo mi práctica docente la sentí, ¿verdad? Sentí que estaba en algún momento basando toda la disciplina en eso, ¿verdad? En forzar en esto y no en un gusto por aprender. Con relación a lo que mencionas ahorita, David, me pregunto lo siguiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre corregir una conducta y de pronto acompañar el proceso? Ya que estamos hablando acerca de esa diferencia histórica que hay entre la disciplina tradicional, de cómo nace y cómo se percibe o se concibe, y también diferenciarlo entre ser permisivo con el estudiante o no serlo. Entonces, ¿cuál es esta diferencia entre corregir una conducta en un ser humano que se está formando y acompañarle? Bueno, yo creo que sería exactamente la misma, no sé, que podríamos usar, pensando en una analogía un poquito bien simplista, pero del ámbito educativo, ¿qué haríamos con un niño que no sabe escribir, por ejemplo, a la edad que se supone que debería saber escribir, ¿verdad? ¿Lo castigamos o lo obligamos a repetir unas figuritas que no entiende qué significan? ¿Sí? ¿O lo acompañamos para que aprenda a escribir? Bueno, ¿y por qué no aplicamos algo similar con lo que llamamos a veces problemas de comportamiento? Si entendemos que un niño que no se comporta como nosotros esperamos, lo que está comunicando es la falta de una habilidad, ¿sí? Yo podría entonces decidir conscientemente si quiero obligarlo a que se comporte como yo creo que es lo correcto, sin que él entienda el por qué, ¿verdad? Que lo haga de repente por miedo o que lo haga para ganarse un premio. Unos minutos después queremos un dulce, ¿verdad? O lo acompañamos en que desarrolle la habilidad que nos está mostrando que no tiene, ¿verdad? Si no tiene desarrollada la función ejecutiva de inicio de tareas, pues entonces, ¿verdad? ¿No sería más razonable intentar acompañarlo para que por él mismo pueda iniciar tareas, incluso cuando ya yo no lo esté viendo, amenazando o ofreciéndole un premio, ¿no? Entonces, creo que esa es, por ahí viene un poco la diferencia, ¿verdad? Entre el control y el acompañar en el desarrollo de una habilidad que su comportamiento nos está comunicando que todavía no tiene. Y creo que aquí el decir todavía es clave, ¿no? ¿Verdad? Porque ya eso, ya solo eso cambia el discurso, ¿verdad? Pasar del no quiere hacer al todavía no sabe cómo, ¿verdad? Es una diferencia enorme, ¿verdad? Aunque parezca sutil al decirlo ahorita, ¿verdad? Sí,
Es interesante porque a veces uno, bueno, uno viene acostumbrado a que la educación es un sistema que nos va metiendo a que los estudiantes tienen que ser obedientes. O sea, que uno del aprendizaje es, Claro. usted siéntese, escúcheme, yo le voy a transmitir todo el conocimiento, toda la sabiduría, y para eso necesito que usted sea disciplinado. Un poco por ahí es el discurso en el que crecimos mucho, pero realmente el mundo va cambiando hacia eso, ¿verdad? A veces tenemos estudiantes que realmente tienen una forma de proyectar, digamos, ese sentimiento interno de la manera en cómo lo condiciona el sistema educativo. Quizás, y mi pregunta tal vez ahorita para compartir un poco sería un poquito cómo sientes el sistema educativo, digamos, actual. Y vamos a verlo en Costa Rica. Entonces, Cris nos puede contar un poquito de El Salvador, porque en El Salvador hay cosas muy interesantes que podríamos comentar de lo que está pasando ahorita. Pero seguimos formando, digamos, la obediencia dentro de las clases, o sientes realmente que sí se está moviendo un poco a esa autorregulación, a llevar al chico a tomar conciencia de sus acciones. Creo que estamos en una época de cambio y como decía, eso me alegra y puede ser sonar un poquito extraño, ¿verdad? Porque a alguien le alegraría la crisis, ¿verdad? El caos que viene cuando algunas cosas dejan de funcionar. Pero bueno, yo creo que a mí me alegra porque nos obliga a cambiar, ¿verdad? Yo creo que en el sistema educativo costarricense seguimos, nosotros como adultos, seguimos pegados a la manera en que nosotros nos enseñaron o a los entornos educativos que nosotros tuvimos, que tuvieron las consecuencias que ya sabemos que tuvieron, ¿verdad? En este momento la principal preocupación en casi todos los sectores de adultos con acceso, ¿verdad? A la educación es la salud mental, ¿verdad? Eh, y tenemos una época de montones de personas medicadas, de montones de personas con, ¿verdad? Con muchas dificultades para manejar sus emociones. Posiblemente eso esté muy asociado a la forma en la que nos educamos. Bueno, pues aquí en Costa Rica, los adultos que estamos al frente de las aulas y de las escuelas y de los colegios, tenemos muchos restos todavía, tenemos mucho currículum oculto de esa forma, ¿verdad? En la que vivimos el sistema educativo, pero estamos en un momento de choque. Yo siento Costa Rica en un momento de choque frontal con la realidad de eso no funciona. Yo recuerdo trabajábamos juntos, César y yo tenía un equipo de profesores de matemática que me encantaba, que trabajábamos muy bien. Yo recuerdo desde hace varios años decirles, eh, ya solo va a poder dar clases quien logre motivar a sus estudiantes, ¿verdad? Los que todo se basaba en amenazarlos, ya no van a poder, ¿verdad? Como que se veía venir ese colapso total del sistema. Empezó a desaparecer la figura de la repetición de años, empezaron a desaparecer las figuras estas de las boletas de sanciones que te quitaban puntos, que todavía persisten en algunos lugares, espero que no por mucho tiempo, pero, ¿verdad? Pero van desapareciendo. Y claro, estamos en la época en la que entonces nos quedamos sin ninguna otra herramienta, es decir, quitamos esas y no lo hemos sustituido todavía con otra cosa, ¿no? Entonces ahí viene todo este proceso de transición en el que, sí, creo que estamos ahí, ¿verdad? En esa etapa, darnos cuenta que no funciona, ¿verdad? Creo y eso hace sentir un poquito caótico, ¿verdad? El entorno educativo, profesores quejándose, quemados, saturados de trabajo, muy estresados, tomándose todo personal, entonces, ¿verdad? Con mucha carga emocional también, y, muchos problemas de comportamiento, chicos muy desconectados también, a veces las dinámicas familiares y sociales han cambiado, entonces, eh, también vivimos una época en que esa conexión humana es cada vez más necesaria, ¿verdad? Entonces creo que estamos, para mí, en Costa Rica, siento yo, en esa época de colapso, ¿verdad? De muy complicado poder ser productivo en un entorno de clase, en un entorno de aula. Y bueno, pues algunos tratando de innovar y de ir un poquito a la vanguardia ¿verdad? En esa sustitución de herramientas, ¿verdad? Que creo yo, por suerte, está ya encima de todos. Sí. Sí, muy cierto lo que mencionas. Yo creo igual que estamos en una época muy marcada por la desconexión emocional. Es más, las emociones o mostrarlas se consideran una especie de pecado, ¿no? Pero, bueno, a nivel genérico, hay un fenómeno que también se manifiesta y es que la disciplina no tiene que entenderse solamente como el conjunto de órdenes que se le dan a una persona para que siga una línea de comportamiento. La disciplina también parte por la autonomía del estudiante para hacerse acreedor de su propio aprendizaje y poderse desarrollar en el mundo
dentro del aula, pero también fuera del aula. César mencionaba algo interesante de cómo de pronto nos vemos los países centroamericanos. Y sí, El Salvador hace unos meses tenía una figura marcada, entra una ministra de educación del sector militar específicamente, y justo los primeros días, pues un boom mediático en el que ella incluso se presentaba en los centros educativos y no podían entrar si no llevaban un corte específico de cabello, eh, limpio su uniforme, etcétera, etcétera. Entonces, muchos comentarios, porque eso me llamó la atención, muchos comentarios surgían a raíz de que por fin se estaba poniendo disciplina en las escuelas. Y eso también me hace pensar, ¿a quién le corresponde en sí el desarrollo disciplinar de un ser humano? Pienso que podría ser un ejercicio autonómico, pero también existe la parte cultural en que en las casas dicen, bueno, te mando a la escuela para que ahí te enseñen disciplina, dejando a un lado la responsabilidad del hogar para que también implemente estas cuestiones. ¿Qué opinas, David? Creo que esa separación de objetivos o de labores entre la escuela y la familia es uno de los grandes dilemas, digamos, de la educación, de los grandes detonantes de este caos que siento yo en los sistemas educativos, por lo menos que veo de cerca. Me parece que no debería haber esa separación. Al final, creo que lo que deberíamos hacer es como procurar escuelas y familias cada vez más conectadas, más cercanas, para pues intentar tener un lenguaje común en torno a temas como la regulación emocional, en torno a temas como las consecuencias de nuestros actos. Eh, Creo yo que este concepto de disciplina al que hablas, ¿verdad? Que la gente celebraba, tiende más a lo que mencionábamos ahora del control, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo van a actuar estas personas cuando no esté alguien observándolos y obligándolos a, ¿verdad? Actuar de cierta manera? Entonces, yo creo que es un gran reto que tenemos en el entorno educativo y es el hecho de que también muchos de los padres traen como nosotros, ¿verdad? Los sesgos de cómo vivieron ellos el sistema educativo. Así que yo diría que sí, deberíamos retomar esa idea un poquito utópica de que sea una labor compartida. Creo que hay que acercar mucho más a las escuelas y a las familias. Creo que hay que tener escuelas o familias escolares, como dice el entorno de disciplina consciente, mucho más abiertas, ¿verdad? Donde se integran de muchas maneras los padres como, ¿verdad? Como actores de la institución, acercándose a colaborar en actividades educativas, dando charlas de su área de expertise, eh, las escuelas teniendo a los padres constantemente informados, repensar un poquito esta idea como tipo de escuelas para padres, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que, ¿verdad? Para que podamos de alguna manera compartir la filosofía de la escuela también con las familias para tener ¿verdad? Esta especie de lenguaje compartido y que sea más fácil entonces alinear objetivos también. Pero a mí sí me parece que es un gran reto, creo que no es algo que tengamos fácilmente resuelto, porque yo pienso que sí debe ser de los dos lados, ¿no? En un sentido muy práctico, cuando me toca trabajar, cuando me toca dar alguna capacitación, alguna charla para profesores, trato de ser muy pragmático y decir, bueno, es un niño al que le estamos viendo una necesidad, ¿sí? Quien tiene que intentar acompañarlo para resolverla es el adulto que se está dando cuenta que tiene la necesidad, ¿verdad? Como si vemos un niño llorando, casi nunca, ¿verdad? Nos preguntamos, un niño pequeño, ¿verdad? Un bebé llorando, ¿no? Y no se pone la gente a preguntarse, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? ¿Verdad? ¿Quién debería ayudar a calmar al bebé? No, si está llorando con fuerza, ¿verdad? Con mucha intensidad, todos los adultos nos acercamos a ver qué le pasa, ¿verdad? Y el que esté cerca, pues, ayudarlo. Bueno, entonces un niño de 8 9 12 años nos está mostrando que tiene esta falta de conexión emocional, que tiene, ¿verdad? Una dificultad eh, para ejecutar cosas, para plantearse objetivos. Bueno, te tocó, ¿verdad? O sea, no creo que en el ámbito educativo eh, tenemos que asumir todo lo que podamos y de paso ir acercando a las familias, ¿verdad? Pero en la práctica cotidiana,
pues nada, ¿verdad? El que esté cerca, ¿verdad? El profesor, el de matemática, el de educación física, el de religión, el director que se lo topó en un pasillo, eh, ¿verdad? De todo el sistema educativo atendiendo, pues, a lo que debería ser el centro de cualquier proceso educativo, que es el estudiante, ¿no? Y las familias, pues, uno esperaría que también, si se informan, si la escuela hace, ¿verdad? Un poquito ese esfuerzo también por ese enlace, creo yo que, ¿verdad? Que también deberían alinearse con esos objetivos. Y por ahí me encontré una frase de esos que decía que la psicología de los niños de la década de los 60 70, ahí, unos modelitos como el mío, que dice que nos volvíamos emocionalmente fuertes, no por una buena crianza, sino por el suficiente abandono que teníamos para poder enfrentarnos y resolver. Digamos, esas habilidades de que papá decía, no, usted resuelva. Y eso es Claro. lo que tenemos ahorita con las familias, un poquito es el no darle la oportunidad al estudiante de autorregular, de analizar el conflicto, sino que ante el conflicto yo protejo, yo estoy acompañando de una forma tal vez no adecuada. Y por eso me llamaba mucho la atención la frase, porque quizás sí, digamos, nosotros crecimos en un ambiente en donde, y si uno venía con un recado de la escuela, le iba a ir peor en la casa. Entonces, y ahora es todo lo Ah, contrario. El problema lo tiene el profesor cuando hace un reporte. Pues, quizás, digamos, con disciplina consciente, en la época actual, también sí tenemos que permear mucho a las familias, ¿verdad? Porque esas claro. habilidades de autorregulación no se adquieren en la escuela, se adquieren en la escuela y en la casa trabajando en conjunto. Y no con la sobreprotección. Yo entiendo que uno como papá a veces quiere sobreproteger a los hijos, pero realmente hay una necesidad del ser humano de que para aprender tengo que enfrentarme, tengo que exponer. El error es importante. Vos lo iniciaste diciendo que es importante la crisis. Yo creo que el caos es necesario y cuando hay caos siempre hay una propuesta de solución interna. Entonces creo que nuestras familias o las familias actuales se han vuelto muy susceptibles al caos. Evitemos alejémonos del error, del fracaso, de la equivocación. Y son elementos muy necesarios para aprender, digamos, no solo en el entorno educativo, sino en la vida práctica, porque tienes que enfrentarte a problemas, cómo los vas a resolver, qué habilidades vas generando. Entonces, Ujú. ¿qué podríamos, digamos, desde la experiencia, qué podríamos trabajar? Más allá de, sí, yo entiendo, escuela de padres y todo eso, pero muchas veces nuestros papás no están llegando a las reuniones, no están llegando a las charlas. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a los papás a través de los hijos, cambiando ese chip de que de repente el chico necesita un poquito más de abandono para que él aprenda a resolver? Y bueno, yo con respecto a eso tengo una idea que he venido dándole vueltas desde hace algunos años, ¿verdad? Y es que cuando algunas personas describen que algunas cosas eh, del pasado en las aulas funcionaban mejor, a veces parece que tenían razón, ¿verdad? Y a veces es como que algunos aspectos como de respeto por la figura del profesor, este, lo que yo creo es que está un poquito equivocado es cuáles son las causas de eso, ¿verdad? Que algunas personas piensan que respetaban más a los profesores y había un entorno un poquito más controlado en las aulas porque el papá le pegaba con la faja. Yo creo que es a pesar de que el papá le pegaba con la faja, porque creo que lo que sí había, que tal vez hemos perdido y que sería valioso también rescatarlo a propósito de la relación con la familia, es que había más conexiones humanas. Es decir, es cierto que antes era más normal que se castigara físicamente a los niños, pero también es cierto que era más normal que se reunieran 10 niños en la esquina del barrio, que aprendieran a manejar sus propias reglas, porque yo me ponía a jugar fútbol en la calle con mis amigos y todos sabíamos que el que tiraba la bola a cierto lugar tenía que ir a apuntarla. Te gustara o no te gustara la regla, era un entrenamiento cotidiano sobre que los grupos sociales tienen barreras de entrada que tienes que respetar para estar dentro de esos grupos sociales, ¿verdad? Entonces también creo que hay cosas del pasado que sí funcionaban bien, que había más presencia, también había más familias que se sentaban juntos a comer la mesa, también había más adultos mirando al niño a los ojos, ¿verdad? Posiblemente más tiempo de presencia real. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí hacernos conscientes de eso, ¿verdad? Creo que es algo que podemos también empezar a transmitir a las familias, ¿verdad? Y vivirlo en los colegios, ¿verdad? Más presencia, más profesores jugando con los niños en los recreos, por ejemplo, ¿verdad? Y o más espacios incluso
de ellos poniendo sus propias reglas en entornos seguros. Entonces, pues sí, yo creo que más o menos entiendo de lo que plantea César, un caballo de Troya ahí metido en ese discurso que siento muy fuerte, que es el niño como embajador de ese mensaje de la escuela a la casa también, ¿verdad? Niños apropiados también de qué es lo que estamos haciendo, niños apropiados de, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de manera, por qué intentamos hablar en positivo, ¿verdad? ¿Por qué de manera por qué la comunicación más asertiva? ¿Por qué hacemos más descripciones y menos juicios, ¿verdad? ¿Por qué es que ese profe extraño en el colegio me dice siéntese con las cuatro patas de la silla en el piso, con el pecho de frente y la mirada en la pizarra y hace una descripción y no un juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el profe ya le explicó por qué no dice simplemente siéntese bien, ¿sí? Porque tal vez siéntese bien es un juicio de bien o mal, ¿verdad? Y con muy poca información. Y yo sí creo, lo he probado, y creo que los niños se apropian de eso. Tuve una experiencia en un colegio en el que trabajé que tenía mucha conexión con los muchachos y que tenía varios años de trabajar con ellos y que esto eran conversaciones muy cotidianas. Y al momento llegó una profesora nueva y tuvimos una experiencia lindísima, ¿verdad? Una chica que dijo, profesora, disculpe, yo sé que usted es nueva acá y que se está adaptando a ciertas cosas, pero aquí a nosotros nos hablan así y no es necesario, ¿verdad? Entonces, no permitimos que nos hablen así de feo y además no es necesario, ¿verdad? Y yo decía, claro, esto es todo la vivencia que ha tenido esta chica también de lo que intentábamos hacer nosotros, los profesores, ¿verdad? Eh, y bueno, yo creo que entonces sí, ¿verdad? Un elemento muy valioso de lo que decía César, ¿verdad? Ese niño o joven como mensajero hacia el hogar. Para eso tenemos que informar a los niños, ¿verdad? Niños informados, dejar de menospreciarlos. A veces creemos que ellos no entienden las dinámicas de los colegios y entienden todo, ¿verdad? Y saben cuándo un profesor no está cómodo en el trabajo y saben cuándo en algún trabajo no están cómodos con el profesor y se dan cuenta cuando, no sé, cualquier cosa que pase, casi siempre ellos están al tanto. Bueno, ¿por qué no ponernos al tanto también de por qué vamos cambiando las dinámicas para intentar regular nuestro comportamiento? ¿Por qué vamos incorporando estas cosas? Y eso yo creo que también hace que los mismos niños vayan a sus casas como mensajeros, ¿verdad? Y como, ¿verdad? De repente yo me imagino un niño ya con 12, 13 años perfectamente está bien informado de por qué cambiamos ciertas expresiones en la escuela, le puede decir al papá también, ¿verdad? Bueno, pero no me diga bien o mal, ¿verdad? No me diga que lo hice bien o mal, ¿verdad? Describa qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo importante, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado final importante, ¿verdad? Ese tipo de cosas creo que podrían, ¿verdad? Llegar a las familias por medio de los niños y recuperar conexiones humanas, recuperar espacios de conexión, ¿verdad? También, que creo que tiene mucho que ver con esto de esa romantización del pasado, ¿verdad? Sí, creo que sí, lo que hacía bien de esas otras épocas no eran los golpes, era posiblemente eso, más conexión humana, ¿no? Más presencia de las mismas familias, de los profesores, de todos. Sí, con lo que mencionas, me Correcto. viene a la mente también que nosotros pasamos de tener una escuela en la que nuestros profesores se convirtieran en una especie de mentores, personas a quienes nosotros admirábamos y emulábamos, a generaciones en las que ven de menos a los profesores y tienen sus propias leyes, tienen sus propios grupos cerrados, pero también estamos en sociedades en las que los mismos estudiantes muchas veces buscan a sus profesores en la escuela para poder platicar, cosas que de pronto no tienen en la casa y que van a la escuela a expresarlas, a manifestarlas. Me surge una pregunta con relación a esto que mencionas, porque hablamos de cómo hay que hacer un balance entre lo que sucede en casa, lo que sucede en la escuela, en encontrar esa dinámica multifuncional, la importancia de la comunicación asertiva, pero ¿cómo se pueden establecer estos límites que sean claros y que se den sin perder el vínculo entre el profesor y el estudiante? Y claro, yo creo que es una construcción compleja, digamos, ¿verdad? Yo pienso que eh, tenemos que sernos conscientes de que primero está la conexión humana y después está el aprendizaje y después están los límites, ¿verdad? Creo que querer hacerlo al revés genera una desconexión. Eh, Trabajar la conexión humana, y creo que esto es muy importante también señalar que la disciplina consciente es un sistema que trabaja primero en el adulto, trabaja primero en la regulación del adulto, porque el proceso natural de los seres humanos es aprender la autorregulación
a través de la corregulación. Así es desde los niños, ¿no? Desde la mamá que mece, ¿verdad? Hay un alguien que me regula, que después yo me meso solo, ¿verdad? De repente, incluso cuando estoy estresado, porque aprendí una forma de regularme de otra persona. Entonces yo pienso que también tiene mucho que ver con adultos regulados, ¿sí? Un adulto regulado emocionalmente que no reaccione desde su cerebro en estado de supervivencia, ¿verdad? Que lo explica mucho estos, los tres niveles o los tres estados cerebrales, se trabaja mucho ese modelo en disciplina consciente. Un profesor que no responda desde el estado de supervivencia, posiblemente, si logra estar en su estado ejecutivo, puede poner límites sin lastimar el vínculo. ¿Por qué? Porque ya él mismo no se toma personal eh, lo que está haciendo el niño, porque ya él mismo sabe tomarse 3 segundos para respirar antes de contestar, ¿verdad? Porque él mismo puede de alguna manera evaluar su propio estado cerebral, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a regularme primero y después le voy a poner límites a este niño que está en este momento desregulado, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, mucho trabajo con el profesor, mucho trabajo con el adulto, no solo profesor, digo, también, ¿verdad? Ojalá con los padres también, ¿verdad? Y ojalá también con los cuidadores de otros tipos de centros y, y, y ¿por qué no con enfermeras o hospitales infantiles? Digo, el adulto que está a cargo de un niño o adolescente, eh, trabajar mucho en su propia capacidad de regulación, de ecuanimidad, protege mucho el vínculo, ¿verdad? Yo creo que un adulto regulado, eh, ¿verdad? Ya no grita, ¿verdad? No ofende, no lastima, no humilla, que son las cosas que al final terminan lastimando ese vínculo, esa conexión humana. Eh, si logramos una muy buena conexión humana, es mucho más fácil que el niño o el adolescente entienda que el límite que me está poniendo el adulto es buscando mi bien, ¿verdad? Porque ya tenemos una conexión previa, ya hay una construcción en su mente, una sensación de seguridad, digamos, ¿no? Que le dice, esta persona quiere para mí el bien, ¿verdad? Entonces, el día que me dice, veo que te está costando concentrarte, te asigno un lugar diferente en el aula o lo intentamos un momento más. Eso para el niño suena absolutamente distinto que otra vez están ustedes hablando, lo voy a cambiar de lugar, ¿verdad? Entonces, poner ese límite sano que no lastima el vínculo, creo que pasa mucho por eso, por la intención. eh, Disciplina consciente habla de 7 poderes y 7 habilidades que tiene el adulto regulado, ¿verdad? Entonces, una de esas es, pues, ¿verdad? Poner la buena intención en el acto del niño y, qué sé yo, ser claro, poner el enfoque en lo que queremos que ocurra, poner el enfoque en lo positivo, ¿verdad? Eh, y el amor incluso también con el que se hagan las cosas, ¿verdad? Entonces, creo que disciplina consciente definitivamente no es no poner límites, ¿verdad? Creo que es poner límites partiendo de una conexión humana y una empatía fuerte previamente, que hace que ese límite se sienta de una manera distinta, ¿no? Sí, creo que al final, digamos, con disciplina consciente también tiene que ver mucho con y darle herramientas al docente, ¿verdad? Porque de repente el docente como tal aprende en un sistema que tiene que corregir una conducta de manera inmediata para tener control de grupo, digamos. Entonces es como la falsa sensación. Tal vez estamos en un sistema que premia más eh, digamos, esa disciplina tradicional que en la autoconciencia de que hay algo que tengo que cambiar, porque de repente cuando el profesor corrige, digamos, supuestamente con firmeza para modificar una conducta, lo que está buscando es regular un entorno, no regular la persona. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué tips tal vez? Porque, digamos, parte de lo que hacemos Chris y yo en esto es de que alguien que escuche la conversación le queden algunas ideas o algunos tips de cómo abordar cuando tengo una conducta disruptiva en clase, alguna estrategia, algunos tips que uno como docente puede emplear. ¿Qué has hecho en la práctica, en tu práctica profesional, David? Bueno, bueno, pues no es un tema, digamos, no es un tema muy sencillo en cuanto a técnicas, digamos. De hecho, creo que cuando uno empieza con disciplina consciente, ya sea que lee el libro base de disciplina consciente o que lleva una de las capacitaciones, creo que a muchos nos pasa que nos estresamos como por aprender discursos o rutinas, ¿verdad? Como unos guiones de cosas correctas para decir o no decir.
Y creo que eso puede ser un poquito complejo. Para mí, lo más importante, incluso lo que me ha dado más alegría a mí en mi práctica docente, porque al final si está el adulto primero, también es importante que el adulto esté bien, ¿no? Que el adulto esté feliz. Es esto que hablábamos de no tomar las cosas personales. Para mí, ya a partir de ahí hay un montón de cosas que naturalmente ocurren mejor cuando el adulto interioriza el discurso de, ¿verdad? No es que me está queriendo comunicar que mi clase es una porquería, ¿sí? Es que no tiene la habilidad para autorregularse y prestar atención. No es que no le da la gana hacer el trabajo, ¿sí? Que todavía no tiene, ¿verdad? La habilidad para arrancar una tarea. A veces, bueno, no es que esté queriendo decir que mi clase no sirve para nada. Tal vez el niño genuinamente no entiende para qué sirve esto en su vida, ¿verdad? Y eso quita un peso emocional enorme. Entonces yo creo que sin discursos aprendidos, sin mucha teoría de disciplina consciente, solo interiorizar este tema de no es algo personal, ¿verdad? No me lo tomo personal, está comunicando la falta de una habilidad, ya naturalmente sale un montón de respuestas distintas a partir de eso, ¿verdad? Tal vez no sepa exactamente qué habilidad le falta o cómo se llama en la teoría, o tal vez no tenga discursos prediseñados para eso, pero mi respuesta va a ser distinta y estoy convencidísimo, es mi experiencia, que el niño la siente. Entonces, para mí esa sería mi primera recomendación es esa, hacer el esfuerzo por interiorizar, ¿verdad? Esto no es conmigo, esto no es personal, esto no es mala crianza, esto no es maldad, esto no es mala intención, ¿verdad? Esto no es querer sabotear la clase, esto no es querer que a mí me vean la clase desordenada y me despidan, esto es una falta de habilidades que tiene que ver con él directamente, ¿ok? Y ya a partir de ahí, porque creo, yo sigo creyendo que los que estamos en esto, todos o prácticamente todos, digamos, tenemos una vocación, tenemos una buena intención de enseñar y acompañar. Ya con solo eso, naturalmente surge una respuesta más compasiva, una respuesta como, eh, ¿verdad? Más equilibrada, tampoco me da miedo decir más dulce, ¿verdad? ¿Por qué no? Que la persona y que el niño o el adolescente, ¿verdad? Lo va a sentir y va a generar reacciones distintas en ellos también. Entonces, para mí eso sería lo primero. Eh, Algo que para mí es muy importante también, yo creo que tips o recomendaciones para las escuelas, ¿verdad? Es involucremos a los líderes educativos en estos temas, ¿verdad? Porque también esto es una cadena, ¿verdad? De estrés y de regulación emocional. Es muy difícil pensar en tener profesores flexibles y amables ante la falta de una habilidad del niño cuando está en un entorno de directores inflexibles, intransigentes, ¿sí? Ejerciendo liderazgos violentos, ejerciendo liderazgos bajo amenaza, porque los procesos son procesos. Si yo quiero acompañar a un niño a que desarrolle cierta habilidad, eso seguramente lleva un poquito más de tiempo que amenazarlo y meterle suficiente miedo para que su cerebro esté en estado de supervivencia y haga una de las reacciones de estado de supervivencia, que es paralizarse, ¿verdad? Entonces, bueno, si mi director, por ejemplo, lo que me exige es ver una clase de puros niños paralizados por miedo, quietos, sentados en filas perfectas, pues a veces casi seguro voy a tender a hacer eso, ¿verdad? Entonces, sí, no tomarse las cosas personales, entender lo que llamamos comportamientos disruptivos como falta de habilidades, y luego ya una recomendación más macro, cómo traemos a estas discusiones a los líderes educativos. Bueno, a mí me encanta que estar con César conversando acá, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que eh, se practique en todos los niveles, ¿verdad? De adultos. Y eso casi que de seguro garantiza un cambio inmediato en las sensaciones que tienen los niños, ¿verdad? Eh, bueno, después invertir, ¿por qué no? ¿Verdad? Todos los problemas de dinero se resuelven muy fácil, ¿verdad? Solo hay que tener plata para hacerlo, pero invertir en capacitación también, ¿verdad? Eh, Creo que ya nos pasó un poquito el boom y la fantasía esta de que con pizarras inteligentes y que con un montón de aparatos y con un montón de cosas, una tablet para cada niño, o que si todos tienen el mismo modelo de computadora, la educación iba a mejorar. Ya nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Entonces yo les propondría ahorita a los líderes educativos, bueno, pues probemos otra cosa. ¿Y qué tal si invertimos en la regulación emocional de los adultos y en la salud de los adultos también? ¿Qué tal si revisamos las cargas laborales? ¿Qué tal si revisamos los espacios para desestresarse los adultos también? ¿Verdad? Y de repente ahí, eh, ¿verdad? Ponemos, digamos, los objetivos en otra dirección también, ¿verdad?
¿Cómo contratamos? Perdón, también importantísimo, ¿verdad? ¿Cómo se contratan profesionales ahora, ¿verdad? Qué tal si ahora también nos preocupamos por eso, ¿no? Por las herramientas emocionales para gestionar crisis también, ¿verdad? Y no solo por cuánta matemática sabe, o no solo por, ¿verdad? Qué grado académico tiene, ¿verdad? ¿verdad? Y empezamos a visibilizar también estas habilidades y estos liderazgos de, basados en la estabilidad, en la ecuanimidad, ¿verdad? También. Me encanta lo que hemos conversado esta noche. Es muy coincidente también con lo que vivimos conversando con César desde allá por el 2019, más o menos, creo que nos conocimos, César. Y Sí, me 2019 por ahí. fascina, me fascina porque es regresar a la raíz de lo que la enseñanza significa. No es solo vertir pseudo conocimientos que ahora inclusive con las mismas tecnologías muchas personas tienen acceso a, sino es despertar esa calidez y calidad humana para formar seres que sean agentes de cambio. Como dicen por ahí, tal vez yo no pueda salvar el mundo, pero a lo mejor en mi aula está alguien que sí lo va a hacer. Así que tener esa dedicación y ese amor, como menciona David, de poder, uno, reconocer nuestras emociones, dos, de darles esa validez, de tener esa empatía con el proceso, reiterando lo que él menciona, de no tomarse nada personal. A la larga, la conversación es un ejercicio de día a día, es una práctica que nosotros tenemos que desaprender para aprender nuevas cosas. Así que de mi parte yo les agradezco mucho. David, creo que este tema es muy amplio. No basta con un café o con agua para conversar. César hace ratos me está decepcionando porque no está tomando café, solo agua. Y este es un Ya café me para tomé el profe. cafecito, esto es el agua para ahí, Bueno, para si ahí. si me invitan otro día, me preparo mejor. A mí, sí, sí, me hubiera gustado un cafecito, hubiera estado bien. Buenísimo, ¿no? Dalo por hecho, porque sí, esto es muy importante y como siempre decimos, nuestra intención es crear una red de profesores a nivel latinoamericano en la que podamos intercambiar experiencias y poder crecer todos juntos para mejorar nuestras prácticas. Aquellas oportunidades que de pronto no tienen muchos profesores por los mismos sistemas, entre nosotros pues tendernos la mano y tratar de mejorar. Yo les agradezco muchísimo, David, gracias por tu compañía y esperamos tenerte pronto con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me alegra mucho este espacio. Me pareció muy amena la conversación y la verdad es que un gusto enorme compartir el interés por mejorar la educación en lo que podamos con ustedes. Qué gusto de verdad y cuando quieran, seguimos ahí conversando de este o de otros temas. Sí, muchísimas gracias, David. De verdad que y lo que estamos buscando es formar adultos emocionalmente sanos y yo me quedo con eso. Para tener adultos emocionalmente sanos, empezamos a trabajar de manera consciente esa autorregulación y empezamos por nosotros. Muchísimas gracias, David, de verdad. Y sí, vamos a tomarle la palabra y nos vamos a sentar con más cafecito y agüita también. Café y agua. Muy bien. Gracias a todos por su sintonía. Esperamos encontrarlos en una edición más de Edu Virtualis. No se pierda de lo que sucede también en nuestras redes y cómo vamos compartiendo con ustedes algunas experiencias docentes. Un gusto saludarles.